Buenas, me presento, soy el alumno Rodrigo Fabián Mier de la Cátedra de Morfología y estoy presentando mi portfolio acerca del aparato reproductor masculino. El aparato genital masculino se clasifica en genitales internos y genitales externos. Los genitales internos, que constan de los testículos, conducto del epidídimo, conductos deferentes y las glándulas anexas. Dentro de las glándulas anexas encontramos la vesícula seminal, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Y en los genitales externos está compuesto por el pene y el escroto. En esta imagen podemos observar cada uno de los componentes del aparato genital masculino detalladamente. Uno de los dos componentes genitales externos donde se produce la célula germinal, hablamos de los testículos, que son los órganos pares suspendidos en el escroto por los cordones espermáticos. Los testículos, aparte de la célula germinal, también producen la hormona testosterona, que ayuda a la producción de los espermatozoides. Los testículos tienen una forma ovoide, miden 2 centímetros de espesor, 3 centímetros de ancho y 4 centímetros de longitud. En ellos la temperatura permanece 2 a 3 centígrados por debajo de la estándar del cuerpo. La bolsa donde está contenido los testículos se llama escroto. En esta diapositiva del corte sagital del testículo podemos ver una organización que va desde la cápsula de tejido conectivo, más precisamente la albuginia, desde donde se forman tabiques a partir del mediastino testicular, que forman compartimentos tipo piramidales, que en unos 200 lobulillos cada uno va a contener 1 a 4 túbulos seminíferos de 50 centímetros de largo y 250 micrómetros de ancho. Cada tubo dentro del lobulillo forma un asa y es muy contorneado por causa de su longitud. Cerca del mediastino testicular, los extremos del asa asumen un curso recto, formando los túbulos rectos, los cuales se continúan con la red testicular o de Haller, formando una red anastomada dentro del mediastino testicular, y este último se continúa con los conductillos eferentes hasta llegar a la cabeza del epidídimo. En los túbulos seminíferos se producen los espermatozoides. Los túbulos seminíferos están rodeados por 3 o 4 capas de células aplanadas, las células mioides, que tienen semejanza con las células musculares lisas. Tiene una membrana basal que tiene un epitelio estratificado especializado, que es el epitelio productor de espermatozoides. En el epitelio subyacente a la membrana basal del tubo podemos ver las células de Leydig, secretan testosterona entre otras sustancias. En ella podemos encontrar dos tipos de células: las células de sostén no proliferativas o de Sertoli, que sirven de sostén mecánico, nutrición y protección para la espermatogénesis. Y también encontramos las células espermatogénicas proliferativas, que dentro de ellas están las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides dentro del túbulo seminífero. Solo las células de Sertoli y las espermatogonias están en contacto con la membrana basal. En esta diapositiva podemos ver las células de Sertoli que se encuentran en la parte basal y cumplen un papel importante en la espermatogénesis, desarrollo y maduración de espermatozoides. Tienen la función, como ya dijimos, de soporte, nutrición, secreción de hormonas y forma la barrera hematotesticular. Aquí otra de las células que se encuentran en los testículos, las células de Leydig, que se encuentran en el tejido intersticial. Son células eosinófilas, poliédricas, grandes, que comparten características de las células sintetizadoras de esteroides, mitocondrias con crestas tubulares y retículo endoplasmático liso muy desarrollado. Estos, como ya mencionamos en la otra diapositiva, son las encargadas de producir testosterona, entre otras sustancias. Como habíamos mencionado, en los túbulos seminíferos se produce lo que se denomina el proceso de la espermatogénesis. En ellas podemos ver diferentes estadios que sufren las espermatogonias, pasando por los espermatocitos primarios, que se desplazan hacia la luz con un notable aumento de tamaño. Entra en la profase de la primera división meiótica, por lo que se reduce el número de cromosomas a la mitad, es decir, haploide. La profase es muy prolongada.
Siguiendo con la diferenciación, se presentan los espermatocitos secundarios, que son más pequeños, que raramente son detectados en los cortes histológicos, ya que luego de la primera meiosis en el que aparecen, pasan inmediatamente a la meiosis 2 y llegando a la antesala de lo que son las células germinales, aparecen al final de la meiosis, lo que se conoce como las espermátides. Son haploides, se encuentran en el lumen del túbulo y poseen un núcleo pequeño. Aquí entramos en la última etapa de la espermatogénesis, que se denomina espermiogénesis, que comprende la diferenciación de las espermátides en espermatozoides sin división celular. Lo que obtenemos del proceso llamado espermatogénesis es la célula espermatozoide, que es la célula encargada de transmitir los caracteres genéticos del hombre a la progenie. Es una célula con activos movimientos conformado por una cabeza que contiene el núcleo y una cola o flagelo móvil. Mide aproximadamente en el hombre 60 micrómetros de largo. En la cabeza podemos encontrar una zona que rodea anteriormente al núcleo que se llama acrosoma. Esta contiene enzimas proteolíticas como la acrosina que sirve para la fecundación. La cola constituye el resto de la célula en longitud, pero su diámetro disminuye desde 1 micrómetro cerca de la cabeza hasta 0,1 micrómetros en la punta de la cola. Se puede distinguir 4 secciones en la cola, que es el cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. La pieza intermedia podemos encontrar el axonema, que está constituido por 2 microtúbulos centrales y rodeado por 9 pares de microtúbulos en el centro y rodeado externamente por 9 fibras densas unidas con las columnas segmentadas del cuello. El axonema es la base estructural de la movilidad de la cola. Siguiendo con el sistema de conductos excretores testiculares, en esta imagen podemos observar los túbulos rectos. Son cortos formados por epitelio cilíndrico simple. Esta se continúa con la red de testis, que es un laberinto de canales anastomosados localizados en el mediastino testicular. Estos canales están revestidos por un epitelio aplanado acúbico simple. Esta red de testis se conecta con el conducto del epidídimo y lo hace a través de los conductillos eferentes. El conducto del epidídimo de recorrido tortuoso consta de 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola, que desemboca en el conducto deferente. Este conducto del epidídimo está revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado compuesto por 2 tipos celulares: las células principales y las células basales. Las células basales son redondeadas o piramidales, se encuentra en la parte basal del epitelio y son precursores de las células principales. El epitelio está rodeado por una lámina propia y una capa de células musculares en forma circular y también una longitudinal. En cambio, las células principales son altas en la parte de la cabeza y disminuyen en altura hasta cilíndricas bajas en la cola. Poseen esterocilos inmóviles muy largos, que son largas microvellosidades que ayudan al transporte de los espermatozoides. Por último, vemos el conducto deferente, que es la continuación del epidídimo. Posee una túnica mucosa, forma pliegues longitudinales y la luz adopta un aspecto estrellado. Está revestido por epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios. Este conducto se estrecha y se une con el conducto excretor de la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador. En el conducto eyaculador podemos observar que la lámina propia posee abundante fibra elástica y por acción peristáltica ayudan a la expulsión del líquido seminal cuando el hombre tiene su eyaculación. El líquido seminal es un líquido de textura viscosa y blanquecina, compuesto por espermatozoides y plasma seminal, que se forma por el aporte de los testículos, el epidídimo, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas de Cowper, las glándulas de Litre y los vasos deferentes. Y por consiguiente, la última parte por donde va a ser expulsado el líquido seminal es uno de los genitales externos, que es el pene. Es el órgano masculino utilizado para la micción y la relación sexual. Está localizado por encima del escroto.
Consta de 3 estructuras cilíndricas de tejido cavernoso o eréctil, los 2 cuerpos cavernosos del pene y el cuerpo esponjoso del pene, la que rodea la uretra y está conectado al hueso púbico. La piel que recubre la cabeza del pene es el prepucio. El glande es la cabeza del pene y está compuesto por innumerables terminaciones nerviosas. Debido a esto, el glande es extremadamente sensitivo al tacto y por tal razón es una fuente importante de placer sexual y por consiguiente se obtiene el orgasmo, que es la expulsión del semen. Con esto terminamos. Aquí pueden observar las fibografías utilizadas para la elaboración del portfolio.